Bien, entonces lo que hicimos hace un momento fue demostrar este teorema, enunciarlo y demostrarlo. ¿Listo? Aquí también el libro hace la demostración. Y aquí vienen algunos ejemplos. Realmente simples, sencillos. ¿Listo? Podemos hacer uno para una integral de línea que esté planteada sobre una curva en el espacio tridimensional. Entonces miren la función del campo. Es 2xy más x a la 2 más z a la 2j más 2yzk. Y entonces dice que realice la integral de línea donde C es una curva suave a trozos que va del punto 11,0 hasta el 0,2,3. Y nos muestra una gráfica. Entonces uno sospecha que esto se debe hacer usando el teorema fundamental de integral de línea porque nos dicen que la curva es la que une esos dos puntos, pero no nos dicen cuál es la parametrización. ¿Sí? Nosotros no podemos saber cuál es la parametrización de esta curva con un dibujo. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo, pero yo no sé cómo escribir esto, cómo parametrizar esa curva. No tenemos elementos para hacer eso. Así que sospechamos que es una integral de línea en la que el resultado no depende de la curva, solo el punto inicial y final y ya. Entonces lo que tenemos que hacer, pues, primero, verificar que este campo es conservativo. ¿Sí? Porque si se da el caso de que no sea conservativo, tendríamos que decir, esta integral de línea no la puedo hacer porque no conocemos la parametrización de la curva. ¿Sí? Si ustedes quieren que la haga por medio de un segmento, ahí sí la podemos hacer. ¿Sí? Parametrizar el segmento que va de este punto 1,1,0 al punto 0,2,3, eso sí lo podemos hacer, parametrizar un segmento, pero algo curvo así como está allí, no. Entonces, si no es conservativo, no podríamos hacer la integral de línea, porque no conozco esa parametrización. Si es conservativo, pues simplemente podríamos hallar la función potencial y llevarlo en el punto final y restarle el punto inicial. ¿Ya? Aunque creo que este campo, bueno, probemos que es conservativo. ¿Cómo uno prueba que un campo en el espacio de 3 dimensiones es conservativo? Así que tienen que usar este teorema, ¿no? Bueno, no tienen que memorizar, ustedes disponen de todos los recursos, como el libro, ¿sí? Videos de las clases, cuando estén haciendo el examen. No tienen que memorizar, no vale la pena. Bueno, entonces el campo es F igual a MI más NJ más PK. Eso es un campo tridimensional. ¿Sí? Entonces, él es conservativo. Estoy recordando nomás el teorema. Conservativo, sí, y solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí es la forma de decir que es equivalente a decir que la derivada parcial de M con respecto a Y es igual a la derivada parcial de P con respecto a Z. Ah, no, a X. O que la derivada parcial de M con respecto a Y. No, y además se tienen que cumplir las 3 condiciones. Primero, segundo, es igual a la derivada de
n con respecto a x. ¿Listo? La tercera condición es que la derivada parcial de... ¿Cuál será la otra condición? De n con respecto a y es igual a la derivada parcial de m con respecto a x. Y estas son las tres condiciones que se deben verificar para probar que un campo tridimensional es conservativo. ¿Listo? En el ejemplo que nos dan en el libro, voy a escribir el campo concreto aquí. F igual a, entonces veamos, es 2x por y 2y por z. 2x por y 2y por z. Creo que yo hice este ejemplo alguna vez. Y aquí va x a la 2 más z a la 2. En j. Más 2yz acá. Listo. Entonces ya sabemos quién es m. Y quién es n. Y quién es p. Esto es lo que ustedes deben tener presente cuando se trate de un campo tridimensional y deban probar que es conservativo. Ese teoremita allí. Entonces, verificar esas condiciones. Sí, voy a escribir aquí abajito. La derivada de m con respecto a y da 2x, fíjense ustedes. ¿Sí? La derivada de p con respecto a x, p es esto. Si lo derivo con respecto a x da 0, ¿no? Entonces esto no es igual. Para que yo escribí mal estas condiciones. La derivada parcial de m. Y aquí hay algo raro. Creo que yo escribí mal una de estas condiciones. Sí, porque tiene que aparecer en alguna parte la derivada parcial con respecto a z, ¿no? Miren que en las tres condiciones nunca derivé con respecto a z, ¿cierto? Profe, la derivada de P con respecto a Y debe ser igual a la derivada de N con respecto a Z. ¿Se las digo todas? Esta primerita, ¿cómo la cambio? Es P con respecto a... Ah, no, espere, ya las miro todas. Gracias. Ese es el teorema 15.2 de la sección 15.1. ¿Listo? Las dos primeras están mal, profe. Bueno, Es P con respecto a Y, igual a N con respecto a Z. Y la otra es P con respecto a X. ya. Igual a M con Z. Esta primera la escribí bien, ¿cierto? ¿Y aquí cómo es que es? La 2. No, profe. La primera es P con Y.
Ah, P con Y, sí. Ajá. Voy a Y escribir, N voy a con escribir Z. borrar. Sí, La derivada de P con respecto a Y. a Y, sí. Igual a N con Z. A N con Z. Listo, Ajá. muchas gracias. Y la otra, la segunda. La segunda es P con X. No, esa era la que estaba. Bueno, ya que toca escribirlas todas. Sí, P con X igual a M con Z. M con Z. Ajá. Y la última sí está bien, ¿cierto? N con X están contrarias. En vez de Y es X y en vez de X es Y. Ah, sí, Y sí. ya. Eso sí me acuerdo. Porque esta condición, es la condición 3 es la misma que se debe verificar cuando el campo es en 2 dimensiones, ¿no? Usted solo debe verificar esta condición. Cuando es de 3 dimensiones, tiene estas 2 adicionales. Muchas gracias, muy amable. ¿Quién fue que me ayudó? Camila Riaño. Bueno, gracias, Camila. Bueno, Bueno, pues entonces verifiquemos estas condiciones, ¿no? La derivada de P con respecto a Y, que es 2Z. Como les digo, no debemos memorizar estas cosas, pues ustedes tienen eso a la mano también, saberlo buscar, ¿no? La derivada de P con respecto a Y. Porque si uno quiere demostrar esto, pues supone que existe la función gradiente y luego tendrá que usar el teorema que puede demostrar. ¿Sí? Tendrá que usar el teorema de que las derivadas mixtas son iguales, etcétera. Pero bueno, yo no memoricé nada de estas cosas. Es igual a la derivada de n con respecto a z. Y si usted deriva aquí con respecto a z, dado z. Entonces la condición 1 es válida. Ok. Vamos a ver la condición 2. La derivada de p con respecto a x es 0. Que miren, p es 2yz y no tiene x, 0. La derivada de m con respecto a z, o sea, aquí m no tiene z tampoco. Lo derivo da 0. 0 igual 0. Y aquí la derivada de n con respecto a x es 2x. Que aquí está n. Lo digo con respecto a x es 2x. La derivada de m con respecto a y también es 2x. Entonces, el campo es conservativo en efecto. Listo, eso es lo primero que debemos verificar. Bien, podemos estar tranquilos. Entonces, borremos aquí y si ustedes están en un examen, pues dejan esas cuentas, ¿no? Y colocan al final, concluimos que es conservativo. Lo borro porque no tengo más donde escribir. Entonces, ese campo es conservativo. Es el primer trabajo que debemos hacer. Bien. Por lo tanto, como es conservativo, como aquí es conservativo. Entonces, en virtud del teorema fundamental de integral de línea, la integral de línea de f por dr sobre la curva C que une los puntos, creo que son el punto 1 de coordenadas 1, 1,0 al punto de coordenadas 0, 2, 3. Esa integral de línea es igual a la función f minúscula evaluada en esos puntos, donde f minúscula es la función potencial de ese campo, ¿no? Eso va a dar la integral de línea que están pidiendo en ese ejercicio. ¿Dónde? F es igual al gradiente de esa función es muy. Entonces, miren, resolver esa integral de línea, esto es en virtud del teorema fundamental, ¿no? Que acabamos de demostrar. Resolver esa integral de línea se reduce ahorita a hallar la función potencial de ese campo. Sabemos que esa función existe, acabamos de probar que es conservativo. Entonces, el trabajo ahorita es encontrar F. ¿Sí? Encontrar esa función potencial. ¿Listo? Para eso,
recordamos las estrategias estudiadas la semana pasada. Coloquemos aquí una línea. Y coloquemos por una parte la derivada parcial de la función potencial con respecto a x. Tiene que darme la primera función del campo. Tiene que darme m, que es 2xy. Al mismo tiempo, la derivada parcial con respecto a y de esa función potencial tiene que dar x a la 2 más z a la 2. ¿Listo? Y al mismo tiempo, esa derivada parcial con respecto a z tiene que dar 2yz. ¿Listo? Entonces, por favor, si ustedes están tomando nota, van haciendo las cuenticas aquí y voy a abrir una puerta y en 30 segundos vuelvo. Bueno, ¿cómo les fue? 30 segundos. Sí, con la virtualidad es imposible que uno no lo interrumpa, ¿cierto? Bueno, entonces, esta es la primera condición que debe satisfacer esa función potencial, ¿no? Por lo tanto, si integro los dos lados con respecto a x, aquí, ¿no? Porque aquí, en este proceso estoy asumiendo que tanto y como z es constante. Entonces, si integro los dos lados, obtengo que la función potencial tiene esta forma. La integral de 2xy con respecto a x es x a la 2 por y, ¿no? Que mire, el y sale como constante y la integral de 2x es x a la 2. Y aquí puedo decir que inclusive puede existir algo, una función, llamémosla h o g o cualquier cosa, que depende de las otras dos variables, ¿sí? Que son la y y la z. Listo, entonces por una parte, esa función potencial tiene esa forma, ¿no? Por otra parte, si hago lo mismo aquí, integro los dos lados ya con respecto a y, ¿no? Que tengo la derivada parcial con respecto a y. Debo de regresarme, entonces integro con respecto a y. Entonces f, la misma función potencial en este caso tiene esta forma. La integral de x a la 2 con respecto a y, pues es el mismo x a la 2 por y. Integral de z a la 2 con respecto a y, pues es z a la 2 por y. ¿Sí? Más alguna función, digamos g, que depende de las otras dos variables. Puede ser x y z. Y lo mismo aquí, ¿no? Integro con respecto a z a los dos lados. Y eso va a dar y por z a la 2. Porque aquí el y sale como constante y me queda integral de 2z por dz, que es z a la 2. Más alguna constante aquí, que vamos a llamar, ¿qué letra? Cualquier cosa, c, ¿cierto? Que depende de x. Entonces tengo tres formatos, tres formas para la función potencial. ¿Cuál escojo? La que es más completa, ¿no? Por ejemplo, la de la mitad es más completa. La de las esquinas, aquí dice que f tiene que tener este término, x a la 2 por y. Y esta condición de acá dice que f tiene que tener el término y por z a la 2. La de la mitad dice que tiene que tener los dos, entonces cogemos esta que tiene los dos. Entonces decimos que el campo f, que la función potencial f, va a ser esa funcioncita de dos variables, ¿no? Y sin embargo, si ustedes tienen duda, ¿cómo se dan cuenta si eso no es?
fácil, pues la deriva con respecto a X le tiene que dar eso. La deriva con respecto a Y tiene que darle esto. Con respecto a Z, tiene que darle esto. Si ustedes tienen alguna duda. X a la 2 por Y más Z a la 2 por Y. Listo. Entonces ya sabemos cuánto vale la integral de línea. ¿Sí? Porque es evaluar esa función en esos puntos. Por ejemplo, aquí me daría F, esa F evaluada en 0, 2, 3. X vale 0. Entonces este factor se anula. Y me quedaría solo Z a la 2 por Y. Z es 3. 3 a la 2 es 9 por Y, que es 2. Menos F evaluado en 1, 1, 0. Como aquí Z vale 0, esto se anula. Me quedaría 1 a la 2 por 1. ¿Sí? 9 por 2, 18, menos 1, 17. Listo. Eso vale la integral de línea. Y aquí, este igual se debe al teorema fundamental de integrales de línea. Esto lo acabamos de demostrar. Bien, y así se puede resolver muchos ejercicios. Listo, preguntas. Bueno, aquí está el 17 también. Un ejemplo del libro. Sí. Por ejemplo, ellos dicen, ellos deciden calcular la integral de línea también por medio de una trayectoria. ¿Sí? Cualquiera. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Podríamos parametrizar el segmento que va de ese punto acá y hacer la integral de línea de la manera normal. ¿Sí? De hecho, vamos a hacerlo. Ya sabemos que debe dar 17. ¿Sí? Entonces, por practicar, porque nosotros no hemos visto la integral de línea en forma diferencial cuando el campo es de 3 dimensiones. Es en el espacio tridimensional, pues. No hemos visto algo así, pero es lo mismo. Entonces, supongan que les piden calcular la siguiente integral de línea. Este puede pensarse como el ejemplo 3 de hoy. ¿Preguntas hasta aquí? Ejemplo 3. Entonces, supongan que ustedes piden la integral de línea de la función, o del campo, perdón, 2xy por dx más x a la 2, bueno, eso va a quedar largo, más z a la 2 por dy. Y cuando el campo es en el espacio de 3 dimensiones, aparece aquí más 2yz por dz. Sobre la curva C y le dicen que C, pues es el segmento que une los siguientes puntos. 1, 1, 0 a 0, 2, 3. Este ejemplo podría pensarse como ejemplo de la forma diferencial de la integral de línea. ¿Listo? Bueno, otra cosa interesante aquí es, imagínense que ustedes les piden hacer esta integral de línea. Bien. Les dicen que el segmento que va del punto 1, 1 a, bueno, a este segmento. Ustedes podrían decir si es válido esta respuesta. Usted podría decir, no, resulta que este campo es conservativo y lo demuestra, pues. Por lo tanto, esta integral depende solo del punto inicial y final y usted usa esta función potencial y ya. Y no lo hacen como lo está diciendo, no lo hacen parametrizando el segmento, etc. Evade esa dificultad. Y la traslada a calcular la función potencial. ¿Sí? Ya veremos, resolviendo este ejemplo, que es más fácil. Si usar el teorema fundamental o hacerlo con esta parametrización. Creo que es más fácil usar el teorema fundamental.
Listo. Entonces, por un momento me olvido del teorema y lo hago de la forma tradicional. Tengo que parametrizar el segmento. ¿Cómo se parametriza un segmento? Ya lo hemos visto varias veces. RT es igual a punto inicial, es el punto 1, 1, 0, más t veces punto final menos punto inicial. Entonces tengo que restar esta coordenada menos esta. 0 menos 1 es menos 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 0, 3. Esa es la parametrización, que no he terminado. Puedo multiplicar el t por el vector, t es un escalar, y sumarlo con el otro vector de acá. Por ejemplo, t por menos 1 es menos t, más 1, 1 menos t. Coma. T por 1 es t, más 1 acá, entonces 1 más t. Y t por 3 es 3t, más este 0, entonces 3t. Esa es la parametrización del segmento cuando t varía entre 0 y 1. ¿Listo? Creo que el libro usó esta parametrización también. Que sí, solo que no muestran cómo la obtienen, pero supone que ya el lector sabe. Ah, sí, mírenla. La misma. Si lo hicieron como un segmento. Listo. Entonces, ahorita sí, con esa parametrización, quiere decir eso. Que x es igual a 1 menos t, y es igual a 1 más t, y z es igual a 3t. Listo. Entonces, ¿cómo reescribo esta integral de línea que está aquí en la forma diferencial, usando esa parametrización? Así. Eso es igual a la integral de 0 hasta 1 de 2x por y, dos veces x, pero x es 1 menos t, por y, pero y es 1 más t. Por dx. Pero si x es 1 menos t, dx es igual a menos dt, por menos dt. A mí me parece que es más fácil usar el teorema fundamental. También esta integral como va a quedar de fea, larguísimo. Más, ahora un corchete aquí. X al cuadrado, pero x es 1 menos t, entonces 1 menos t al cuadrado más z al cuadrado, pero z es 3t. Entonces 3t al cuadrado es 9t a la 2. Ok. Por dy. Como y es igual a 1 más t, dy es igual a dt. Y todo bien. Más, continúo, 2y, o sea, 2 veces 1 más t por z, 1 más t por z, que es 3t, por dz. Pero si z es igual a 3t, dz es igual a 3 dt. Entonces, esta es la integral que se debe resolver. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es más fácil por el teorema fundamental o haciendo la parametrización? Por el teorema. El teorema, ¿cierto? ¿Cuánto es que debe dar esta integral? ¿Cuánto debe dar eso? 17, ¿cierto? Fue que nos dio antes. Y no importa la trayectoria que sigamos, lo que importa es el punto inicial y final. Si escojamos otra parametrización, da 17. Bueno, veamos estos 10 minuticos si alcanzamos a hacer esta integral. Sí, ¿cierto? Tampoco es tan complicado. La integral de 0 a 1,
Si lo hacemos estratégicamente, lo hacemos rápido. Por ejemplo, esto aquí, una diferencia, la factorización de una diferencia de cuadrados, ¿no? Ese producto es un producto notable, da 1 menos t al cuadrado, ¿sí? Pero como aquí hay un menos en el de t, entonces yo puedo colocar eso como 2 por t al cuadrado. Invierto el orden para desaparecer este menos. T al cuadrado menos 1 por dt. Sí se ve mejor. Más, voy a hacerlo despacio. Entonces, aquí nos conviene expandir esto y sumarlo con el 9t cuadrado, ¿sí? Entonces eso me da el primero al cuadrado, que es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2t, más el primero al cuadrado, más t al cuadrado. Con este 9, pues da 10t cuadrado. Por dt. Más, y aquí tengo el 2, bueno, 1 más t por 3t. Eso es lo mismo que tener 1 por 3t, bueno, con este 9, con este 3, perdón, tendría 9, estos dos, daría 9t. 9t por 1, y por este 2, a 18t. Entonces borremos este 2 porque ya lo multiplico. 18t más 18t al cuadrado. Ojo que es un t, ¿no? Todo esto por dt. El paso a seguir, ¿cuál es? Pues tengo un factor común, el de t. Aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Y después de eso tengo términos semejantes. Entonces, bueno, ya vamos acá. Sigamos acá. Entonces, miren, esto aquí voy a escribirlo de una mejor manera. Distribuyendo el 2, eso da 2t cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, todo eso va a dar la integral de 0 a 1. ¿De qué? Entonces voy a abrir un corchete aquí grande. Entonces vamos a sumar de una vez. Sí, los términos comunes. Aquí tengo un 2t cuadrado. Y es listo. Aquí tengo un 10t cuadrado. Aquí tengo un 18t al cuadrado. ¿Cuánto suman esos tres términos? 18 más 2, 20. Más este 10 de aquí, me da un 30t cuadrado. Listo. Ahorita sumemos lo que tiene t. Aquí nada tiene t. Aquí tengo un menos 2t. Aquí tengo un 18t. 18 menos 2, 16. Eso es más 16t. Y sumemos los números. Es bueno hacerlo así con ir señalando para uno no perderse. Esto es menos 2 más 1. Esto es menos 1. Todo eso factor común de el de t. Listo. Si no he hecho cuentas mal, pues eso es, ¿no? Bueno. Y finalmente, bueno, haciendo las cuentas no es que sea tan complicado por este lado tampoco. Pero si este es el caso en el que la parametrización es una parametrización de un segmento. Siempre es fácil, ¿no? Pero imagínense que nos acercáramos a una parametrización que usa las funciones trigonométricas, por ejemplo. Se complicaría muchísimo. Bueno, esta integral va a dar 30t a la 3 sobre 3. 30 sobre 3 es 10. Entonces da 10t al cubo.
este al cubo. Esta integral va a dar 16t a la 2 sobre 2. 16 sobre 2 es 8. Entonces da 8t a la 2. Menos t. Listo, evaluado. Y cuando evaluamos un 1 nos da 10 más 8 menos 1, ¿no? Que eso es igual a 17. Cuando evalúen 1 y cuando evalúen 0, pues todo se anula. Menos 0. Igual a 17 como ya sabíamos, ¿no? Listo. Entonces aprendimos dos cosas. El teorema es consistente, que no falla. Y además practicamos cómo hacer una integral de línea planteada en la forma diferencial con un campo tridimensional. Lo mismo. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Sí. Bueno, aquí otras observaciones. Imagínense que ya probamos el teorema, ¿cierto? Si la curva es cerrada, ¿cuánto da la integral de línea? Sí. Vemos que la curva comienza aquí, hace este recorrido y vuelve aquí. Vemos que esto es C. Sí. ¿Qué pasa con el punto inicial y final aquí? Coinciden, ¿no? Por lo tanto, la integral de línea sobre una curva cerrada es 0 si el campo es conservativo, ¿no? En virtud del teorema anterior, porque como el punto inicial y final coinciden, estaríamos evaluando la función potencial en el mismo punto y restando, eso da 0. ¿Listo? Esto siempre ocurre cuando la curva C es cerrada y define una región convexa. ¿Sí? Es decir, que cualquier punto que usted escoja la región los puede unir por medio de una curva. ¿Sí? Está dentro de la región. Llamamos esto la región R. ¿Listo? Es una observación allí que la plasman en el siguiente teorema. ¿Sí? O en la siguiente equivalencia. Son equivalentes a las siguientes afirmaciones. El campo F es conservativo. Es equivalente a decir que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Y eso a su vez es equivalente a decir que la integral de línea es 0 sobre toda curva cerrada C. Estos son equivalencias nada más. Lo principal fue el teorema que estudiamos hoy. Por ejemplo, si este campo es conservativo, la integral de línea en esta curva cerrada que ustedes ven aquí tendría que dar 0. ¿No? Hay que ver si es conservativo o no. Y por último, la sección finaliza con una observación aquí en el punto. Bueno, una observación súper corta sobre conservación de la energía, ¿no? La ley que da el físico Faraday, que en un campo de fuerzas conservativos, la suma de la energía potencial y cinética de un objeto se mantiene constante. Entonces lo demuestran usando el teorema fundamental, la integral de línea, y la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? La próxima clase, si quieren, miramos esta observación. Pero ya, esto es la sección 15.3. Ya pueden hacer cualquiera de los ejercicios que está ahí. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya terminamos. La próxima sección vamos a estudiar, perdón, la próxima clase el teorema de Green. ¿Sí? Creo que es la siguiente sección. Sí, el